Hola, hoy vamos a hacer un examen a fondo de un paquete legislativo recién salido del horno, en Puerto Rico. Tenemos sobre la mesa 4 leyes nuevas, la 1023, 1025, 1026 y 1027, todas certificadas el 30 de octubre de 2025. El objetivo es claro, entender qué establecen y, bueno, qué significan en la práctica estos cambios. A veces el lenguaje legal puede ser un poco un laberinto, ¿no? Pero descifrar estas actualizaciones es fundamental para ver cómo se mueve el panorama normativo en la isla. Exactamente. La actividad legislativa siempre nos da pistas sobre las prioridades y las preocupaciones de una sociedad en un momento específico. Al analizar estas leyes podemos empezar a ver qué temas se consideran urgentes, qué vacíos legales se intentan llenar o qué quizás necesitaba clarificación. Vamos a encontrar desde ajustes que parecen, digamos, meramente administrativos, hasta cambios con ramificaciones sociales bastante profundas. Perfecto, pues entremos en materia. Vamos a explorar desde la eliminación de una ley bastante antigua sobre cooperativas hasta nuevas medidas que buscan proteger a los funcionarios del orden público. Y también un protocolo muy detallado para situaciones particularmente sensibles que involucran a menores de edad. Comencemos con la primera, si te parece, la Ley 1023. Esta parece ser la más directa del grupo. Así es. La Ley 1023 tiene un propósito muy concreto. Derogar, o sea, eliminar por completo, la Ley número 312, que data de, imagínate, 1949. Esa ley antigua facultaba a una figura llamada inspector de cooperativas para meterse de lleno en las finanzas y operaciones de estas entidades, examinar cuentas, libros, contratos, bueno, todo. 49. Es que permitía al inspector cobrarles a las cooperativas por esas inspecciones. Claro, si su volumen de negocio superaba los $100,000 anuales. El dinero recaudado iba a un fondo especial, el Fondo de Investigaciones de las Cooperativas. Incluso le daba poder al inspector para, bueno, negociar planes de pago o hasta perdonar deudas, si una cooperativa estaba en aprietos económicos. Entonces, si esa ley permitía supervisar y hasta, digamos, ayudar a las cooperativas, ¿por qué eliminarla ahora? ¿Es que ya no se necesita esa supervisión? No, la supervisión sigue, pero la estructura cambió radicalmente hace ya tiempo. La razón fundamental para derogar la Ley 312 es que la figura del inspector de cooperativas, pues simplemente ya no existe, fue eliminada formalmente. La propia exposición de motivos de la nueva Ley 1023 nos recuerda que legislaciones posteriores, culminando con la Ley 247 de 2002, transfirieron todas las funciones, poderes y hasta los activos de esa vieja oficina del inspector a una nueva entidad, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, lo que conocemos como COSEC. Ah, entiendo. O sea que la ley se quedó regulando un fantasma, una oficina que ya no operaba bajo ese nombre ni con esas estructuras. Precisamente, la Ley 312 se había convertido en lo que se llama letra muerta. Su derogación es un acto de limpieza legislativa, de poner al día los libros, eliminando normas que ya no tienen aplicación práctica porque la realidad administrativa es otra. Es un mantenimiento necesario, aunque no suene muy emocionante, pero evita confusiones y mantiene el cuerpo legal coherente. Tiene todo el sentido. Es como quitar las telarañas legales, ¿no? Bueno, dejemos las cooperativas y pasemos a un tema que sí parece generar más debate. Las leyes 1025 y 1026. Ambas tocan la protección de los funcionarios del orden público y, por lo que veo en su justificación, la legislatura usó un lenguaje bastante fuerte. Sí, la exposición de motivos compartida por ambas leyes es muy enfática. Subraya el riesgo inherente al trabajo policial, la dedicación de los agentes y llega a calificar la violencia contra ellos como un ataque directo a la democracia y al Estado de Derecho. O sea, es un lenguaje fuerte. El propósito declarado es disuadir esas conductas y, bueno, promover el respeto a la autoridad. Buscan enviar un mensaje claro. Vale, un mensaje claro a través de cambios en el Código Penal. ¿Cómo lo hacen exactamente? Empecemos por la Ley 1025. Bien, la Ley 1025 modifica el artículo 66 del Código Penal, que es el que lista las circunstancias agravantes de un delito. Lo que hace es añadir un nuevo inciso, el T.
Este inciso establece que cometer cualquier delito contra un funcionario del orden público, mientras éste se encuentra en el cumplimiento de sus deberes, se considerará una circunstancia agravante. Esto en la práctica pues puede significar un aumento en la pena para el delito original que se haya cometido. ¿Y a quiénes protege exactamente? ¿La definición de funcionario del orden público es amplia o es específica? La ley es específica en eso. Define funcionario del orden público como los policías estatales y municipales, los oficiales de custodia en instituciones correccionales, y también incluye a otros empleados públicos, sean estatales o federales, que tengan autoridad legal expresa para realizar arrestos como parte de su trabajo oficial. Ok, entonces la 1025 introduce el agravante general. ¿Y la ley 1026? ¿Va por otro lado o complementa? La ley 1026 se enfoca en un delito muy específico, la agresión, que el Código Penal, en el artículo 108, define como causar ilegalmente una lesión corporal a otra persona. Lo que hace la ley 1026 es cambiar la clasificación de este delito cuando la víctima es un funcionario del orden público actuando en el ejercicio de sus funciones. Antes se consideraba un delito menos grave. Ahora, con esta ley, se eleva a la categoría de agresión grave. Y pasar de menos grave a grave suena a un salto importante en las consecuencias. Me imagino que la pena cambia bastante, ¿no? Definitivamente. La consecuencia directa es una pena mucho más severa. La ley establece ahora una pena fija de reclusión de 5 años para quien cometa esta agresión grave contra un funcionario en servicio. 5 años fijos. Eso es bastante específico. Llama la atención que no sea un rango, sino una pena fija. Exacto. Eso es interesante aquí. Cómo la legislatura utiliza herramientas penales distintas para reforzar el mismo objetivo. Por un lado, un agravante general, con la Ley 1025, que puede influir en la sentencia de cualquier delito. Y por otro, una reclasificación y una pena fija muy dura para un delito específico como la agresión con la Ley 1026. Y ambas subrayan, vehementemente, la condición de que el oficial debe estar en cumplimiento de sus deberes. Ojo, no es un cheque en blanco de protección en toda circunstancia, sino una protección reforzada ligada directamente al ejercicio de su función oficial. Entiendo. Entonces, estas leyes le dan una respuesta legislativa muy directa a la percepción de riesgo y a la necesidad de proteger a los agentes, ¿cierto? Usan el endurecimiento penal como disuasivo. Desde una perspectiva de análisis, vemos cómo la ley intenta reflejar y reforzar un valor social, el respeto a la autoridad, mediante ajustes al Código Penal. Correcto. Es una muestra clara de cómo se ajusta el sistema penal para responder a preocupaciones de seguridad pública y también para enviar mensajes sobre qué conductas la sociedad considera particularmente reprochables. Bien, nos queda la última ley de este paquete, la Ley 1027. Y el título ya nos dice que entramos en un terreno complejo y delicado. Ley para establecer un protocolo de manejo de casos de terminaciones de embarazos en menores de 15 años o menos en Puerto Rico. ¿Cuál es el punto de partida legal para esto? Porque el aborto ya está regulado, ¿no? El punto de partida es el artículo 98 del Código Penal vigente que ya regula el aborto en Puerto Rico. Ese artículo permite la interrupción del embarazo únicamente por indicación terapéutica realizada por un médico autorizado con el fin de preservar la salud o la vida de la mujer embarazada. Sin embargo, y este es el punto clave, este artículo no dice nada específico sobre requisitos adicionales cuando la paciente es menor de edad. Y la justificación de esta nueva ley, leí que menciona la decisión del caso Dobbs v. Jackson del Tribunal Supremo de EU. ¿Qué papel juega eso aquí, según los legisladores? Bueno, la exposición de motivos lo señala como un factor contextual importante. Indica que Dobbs, al eliminar la protección constitucional federal al aborto, pues devolvió a los estados y territorios la plena autoridad para regularlo. En ese nuevo escenario, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico consideró necesario intervenir para crear este protocolo específico para las menores de 15 años. El propósito declarado es doble. Por un lado, proteger a estas menores consideradas particularmente vulnerables y por otro asegurar la participación de sus padres o custodios legales, además de un manejo, digamos, estandarizado de los casos. Entiendo el contexto. Ahora, ¿en qué consiste exactamente este protocolo? Porque suena a que establece una serie de pasos obligatorios para clínicas, hospitales, médicos. ¿Cuáles son los ejes centrales? Son varios y bastante estrictos. Podríamos agruparlos, en 3 ejes principales.
Primero, participación parental. Se exige notificar y obtener el consentimiento informado por escrito de al menos uno de los padres con patria potestad, o sea, la autoridad legal sobre la menor, o del custodio legal. Y ojo, no basta con el papel. Ese adulto que consiente debe estar físicamente presente durante el procedimiento. Además, hay que documentar quién es ese adulto. Presencia física y consentimiento escrito. Vale. ¿El segundo eje? Segundo, reporte obligatorio a protección de menores. Y esto es clave. Se debe hacer un referido inmediato al Departamento de la Familia. La ley recalca que este referido es obligatorio siempre, incluso si se tiene el consentimiento del padre o tutor. Hay que documentar el número de referido, fecha, hora, todo. Siempre. Incluso con consentimiento. Eso es importante. ¿Y el tercero? Tercero, verificaciones de seguridad. Antes de que el adulto firme el consentimiento, la menor debe ser entrevistada a solas por un trabajador social o consejero profesional licenciado. El objetivo es detectar mediante un protocolo oficial que se debe crear si la menor pudo haber sido víctima de agresión sexual, posiblemente por parte del mismo adulto que la acompaña. ¡Wow! Ese último punto, la entrevista a solas y el referido obligatorio, incluso con consentimiento, parecen diseñados para detectar situaciones de riesgo que quizás antes pasaban desapercibidas. La justificación de la ley menciona unas estadísticas de una investigación del Departamento de Justicia que parecen respaldar esa preocupación, ¿verdad? Exactamente. Esa investigación, que analizó 67 casos de terminaciones de embarazo en menores de 15 años entre 2018 y 2022, arrojó datos que la legislatura consideró alarmantes y que se citan para justificar el protocolo. Por ejemplo, encontraron que de esos 67 casos, que según la Ley de Protección de Menores vigente entonces, debían haberse referidos por sospecha de abuso sexual. Imagínate, solo 3 fueron referidos por las clínicas. ¿Solo 3 de 67? Sí. 64 no lo fueron. También señalaron que en 8 casos, la diferencia de edad entre la menor y su pareja era de más de 4 años. Y que en 30 casos no había constancia de si la menor había ido acompañada o, bueno, si fue sola. Esos números sobre la falta de referidos son impactantes y ciertamente explican el énfasis en el reporte obligatorio ahora. Pero, a ver, ¿qué pasa si la situación es aún más terrible? Si la menor alega que el embarazo es producto de abuso por parte del mismo padre o tutor que debería consentir. ¿Qué dice la ley ahí? La ley contempla esa posibilidad explícitamente. Es una buena pregunta. Si la menor hace esa alegación, se activa una excepción crucial. No se requiere ni el consentimiento ni la presencia de esa persona acusada. Pero, y esto es importante, la clínica o el médico no simplemente proceden con el aborto y ya está. Tienen la obligación de ejercer una custodia de emergencia de la menor, según otra ley, hacer el referido al Departamento de la Familia y además notificar al Departamento de Justicia. Es un mecanismo de protección inmediato. Ok, un protocolo de protección claro para ese caso extremo. Y las emergencias médicas, si la vida de la menor está en riesgo inminente, ¿hay que seguir todo este papeleo, la notificación, la presencia? También hay una excepción para emergencias médicas vitales. Si un médico certifica por escrito en el expediente que esperar para cumplir el protocolo pone en grave riesgo la vida de la menor, puede proceder sin los consentimientos y notificaciones previas. Sin embargo, aún así, debe intentar contactar a los padres o tutores. Y si no lo logra de inmediato, debe notificarlos por correo certificado en 24 horas. La documentación rigurosa de la emergencia es responsabilidad del médico y la clínica, y deben guardarla por 5 años. La ley también aclara que nada impide salvar la vida de la menor, eso es primordial. Bien, excepciones claras para abuso y emergencia vital. Y para asegurar que todo esto se cumpla, porque es un protocolo complejo, hay consecuencias por no seguirlo. Sí, y son severas. La ley establece penalidades fuertes. Incumplir con cualquiera de estos requisitos se considera un delito grave, con una pena fija de 3 años de reclusión y una multa de $25,000. Además, se ordena al Departamento de Salud crear los reglamentos necesarios para implementar todos estos detalles, los formatos, los protocolos específicos de entrevista. Vaya, es un entramado bastante detallado, ¿eh? Claramente, es una respuesta legislativa que intenta crear un procedimiento muy controlado para una situación sumamente vulnerable. Busca balancear la autoridad parental con mecanismos de protección para la menor, especialmente ante esas fallas detectadas en el sistema anterior de referidos.
Correcto. Desde una perspectiva de análisis legislativo, lo que vemos es la creación de un marco procedimental muy estricto, motivado por estadísticas específicas y por un objetivo declarado de protección infantil y también de participación parental. Impone obligaciones claras a los proveedores de salud, con consecuencias significativas por incumplimiento. Es un ejemplo de cómo la ley intenta regular detalladamente una práctica médica en un contexto social y legalmente complejo. Pues hemos hecho un recorrido por estas 4 nuevas leyes en Puerto Rico. Una es, como dijimos, un ejercicio de limpieza legislativa, la Ley 1023, sobre cooperativas eliminando lo obsoleto. Luego, 2 leyes, la 1025 y 1026, que endurecen las consecuencias por delitos contra funcionarios del orden público en servicio, buscando disuadir agresiones y reforzar la autoridad. Y finalmente, la Ley 1027, que establece este protocolo tan específico y riguroso para la interrupción de embarazos en menores de 15 años, centrado en el consentimiento y presencia parental, pero también en el reporte obligatorio y esas salvaguardas para la menor. Cada una a su manera, estas leyes nos muestran a la Asamblea Legislativa intentando responder a necesidades o preocupaciones percibidas en distintos ámbitos: la eficiencia administrativa, la seguridad pública, la protección de menores. Vemos un poco de todo. Vemos el uso de diferentes herramientas legales: derogar leyes antiguas, enmendar el Código Penal para crear agravantes o reclasificar delitos, y también establecer protocolos procesales detallados y obligatorios. Son mecanismos para intentar moldear conductas y, bueno, estandarizar respuestas institucionales. Y eso nos deja pensando. Más allá de los detalles de cada ley, ¿qué nos dice este conjunto de cambios legislativos? Desde ese mantenimiento administrativo hasta la creación de delitos más graves o protocolos tan complejos como el de la Ley 1027. ¿Qué nos dice sobre las corrientes de pensamiento o quizás las tensiones subyacentes en la sociedad puertorriqueña actual? ¿Cómo reflejan y, a la vez, cómo podrían influir en los debates sobre gobernanza, sobre seguridad, derechos individuales y la protección de la niñez? Queda para la reflexión cómo las leyes no solo buscan, digamos, solucionar problemas, sino que también definen la manera en que esos problemas se entienden y se discuten públicamente en el futuro, ¿no?